Gracias. Bueno, quiero agradecer a todos por haberme permitido estar hoy hablando de este tema muy interesante, por lo menos para nosotros con ustedes, ya que en los últimos años hay avances diagnósticos, terapéuticos y paradigmas que nos hacen todos los días pensar qué debemos ofrecer, sobre todo a pacientes del grupo etario en el cual estamos o por los cuales estamos charlando hoy aquí. La isquemia mesentérica resulta claramente un inadecuado flujo sanguíneo. Es importante entender que hay dos formas claves de tener falta de flujo sanguíneo mesentérico, o aguda o crónica, pero muchas veces, sin tener una deficiencia significativa por aporte, el aumento en la demanda del requerimiento de oxígeno puede comprometer la circulación mesentérica, y esto se ve sobre todo en los pacientes que tienen patología isquémica crónica. La mucosa, sin lugar a dudas, es la estructura de mayor vulnerabilidad y es el primer target que tiene la isquemia intestinal y la más difícil de ver desde afuera, por lo menos al ojo del cirujano. Es una patología que tiene incidencia de 1 cada 1000 admisiones hospitalarias, por lo tanto sigue siendo más frecuente de lo que pensamos o de lo que creemos, y en general el diagnóstico es por exclusión. Como pueden ver bien aquí en el gráfico, no hay duda de que esta es una de las patologías que más comúnmente se ve por encima de los 60 años. Es interesante destacar que aún hoy no existen estudios clínicos randomizados o controlados para estudiar la isquemia intestinal y sus tratamientos, a pesar de que sus causas son conocidas hace muchos años. Como dijimos recién, existen dos grandes episodios o eventos que pueden ocurrir o determinar isquemia intestinal, uno agudo y uno crónico. Es importante tener en cuenta como médico porque en la presentación aguda nos encontramos con tres tipos de situaciones. Primero, generalmente se presenta en la emergencia, por lo tanto, muchas de las decisiones que tenemos que tomar como médicos se pueden hacer con la familia, pero no existe consenso con el paciente respecto a qué tenemos que hacer con él o cómo va a quedar él después de la cirugía. Y el resultado es incierto porque dependerá del tiempo al cual llegó al diagnóstico, del tiempo en que se pudo realizar la propuesta terapéutica y los resultados, por supuesto, a breve y largo plazo. La patología crónica es todo opuesto. Generalmente uno puede ver el paciente en forma programada, tomar decisiones consensuadas y el resultado generalmente es previsible. Y lo que no podemos olvidarnos es que patología aguda puede llevar a la cronicidad o que pacientes con patología crónica pueden tener eventos agudos. Hoy nos vamos a dedicar fundamentalmente a discutir qué debemos o qué estamos haciendo hoy ante la isquemia intestinal aguda en el paciente geronte. Recordemos además que el daño no ocurre solo por la isquemia, sino muchas veces puede estar producido por la reperfusión. Por lo tanto, hay que estar preparado porque la resolución intencional de un problema no puede ser más que el comienzo de la catástrofe venidera. En general, la historia natural de esta patología no es buena. En ausencia de tratamiento siempre es mortal. Le sigue el infarto, la perforación, la peritonitis y la muerte. En número muy limitados de casos existe isquemia limitada solo a la mucosa, que con desarrollo de circulación colateral tiende a resolver con estenosis posteriores al infarto, y en general uno tiende a atender en forma crónica la estenosis y no la etapa aguda. El tratamiento debe ser agresivo y debe ser basado fundamentalmente en un rápido diagnóstico. Lo más importante aquí es diagnosticar, a veces mucho más importante que quién y cómo deba tratarlo, ya que lo que hay que tratar es de minimizar el número, la longitud de intestino isquémico. Lo que tenemos que tener en cuenta también es que cuando un paciente tiene isquemia, lo que hay que definir es, primero, cuál es el mejor manejo con perspectivas futuras del paciente y cuál es el impacto de la edad en la planificación terapéutica. Siguiendo un poco con la historia natural, tenemos que tener en cuenta que hay tres grandes patologías que concurren al término de isquemia intestinal. Dos de ellas son aquellas que se dan en forma aguda por isquemia, la trombosis arterial y la embolia, y como podrán ver aquí, si bien tienen mortalidades diferentes, en general la mortalidad puede llegar a ser del 65 al 80%. Esto es lo también llamado isquemia intestinal oclusiva. La isquemia intestinal no oclusiva tiene una alta mortalidad, 70%, y el 44% será para aquellos pacientes que tienen trombosis venosas.
En las últimas décadas, el diagnóstico y tratamiento ha avanzado mínimamente. Lo que tenemos que tener en cuenta es que persiste el concepto quirúrgico de no poder ofrecerles nada al paciente y que los pacientes deben ser manejados por un cierre de la parotomía y medidas paliativas. Este concepto en el año 2013 debe ser considerado mala praxis y debe cambiar. Es importante, como decíamos recién, el diagnóstico. Entonces, el primer punto es que claramente los pacientes con isquemia intestinal tendrán presentaciones típicamente inespecíficas. ¿Qué cuadro de abdomen agudo no tiene dolor abdominal, algo de distensión, náuseas, vómitos o diarrea? Y en la evolución puede tener acidosis láctica, un anión GAP elevado, hiperamilasemia o enzimas hepáticas. Cualquiera que vea esto puede decirme, esto es una pancreatitis. Sin embargo, la presencia de progresión en el tipo de dolor, la aparición de rigidez en tabla, la aparición de livedos reticulares como consecuencia de todos los trastornos asociados a la hipoperfusión intestinal, la descompensación hemodinámica nos deben hacer empezar a torcer la idea de decir el paciente puede ser portador de una isquemia intestinal. A esto no hay nada más que ayude que el interrogatorio a veces con la familia, a veces con el paciente, de conocer si el paciente era portador de enfermedad vascular, esto tiene nivel de evidencia de grado B, y el dolor luego de un procedimiento endovascular aórtico que claramente ayudan o ponen un sello, un diagnóstico en agudo. Ahora, si queremos diagnosticarla, lo más importante es recordarla entre todas las causas de abdomen agudo quirúrgico y empezar a pensar que en el paciente hay que buscar datos en las imágenes. El problema lo tenemos en que en general es fácil hacer diagnóstico cuando uno ve gas en el hígado. La presencia de gas portal, como se ve aquí en la tomografía computada, es evidente, pero el problema es claro, hemos llegado tarde. Un paciente al cual se le va a instituir terapéutica y que tiene gas en la porta, tiene ya de por sí este signo como predictor de mortalidad mayor al 50%. Por lo tanto, lo que hay que empezar a buscar hoy son signos indirectos que nos lleven a pensar que el paciente es portador de isquemia. Una adecuada tomografía computada en la que se evalúe el defecto arterial, el engrosamiento parietal intestinal o refuerzo, líquido libre, un mesenterio borroso o ausencia de dilatación de las asas intestinales, que se da claramente por falta de flujo arterial al intestino, nos deben hacer sospechar de isquemia intestinal. Hoy en día las imágenes 3D han ayudado tanto que se puede diagnosticar claramente una embolia mesentérica o una trombosis sin necesidad de hacer una angiografía. El tema, claro, es que lo más importante, volvemos a decir, es el proceso de pensamiento. Cuando uno tiene una sospecha clínica del paciente tiene una isquemia intestinal aguda, el segundo punto a definir es arterial o venosa. Los signos que vimos recién nos van a hacer pensar que el paciente es portador de patología arterial. Cuando el paciente tiene una patología arterial definida, tendremos que ver si es oclusiva o no oclusiva. En un paciente con la tomografía previa es fácil el diagnóstico. Si hay ausencia de estos signos, tenemos que pensar que el paciente puede tener algo no oclusivo. ¿Y cuál es la conducta después? En general, hoy, con un nivel de evidencia de grado B, la conducta en general tiende a ser la laparotomía. La revascularización endovascular en agudos es factible en pocos casos y en estenosis extremadamente selectivas, pero no en la embolia. La laparotomía permite en muchos casos encontrar segmentos limitados de isquemia, hacer la trombectomía y resolver un problema. La resección del intestino no viable, pero muchas veces la isquemia es difusa y la difusidad del mismo hará que pensar en algo que es claro. El resultado final del procedimiento y el manejo posterior del paciente va a depender del hallazgo que teníamos aquí, es decir, del remanente intestinal. En el caso de la insuficiencia intestinal aguda arterial no oclusiva, se debe sospechar en pacientes generalmente con bajo flujo esplácnico, post-revascularización, pacientes con antecedentes de diabetes o que usan sustancias vasoconstrictoras. La conducta es muy similar, pero precedida de manejo del shock, vasodilatadores sistémicos o selectivos, y la laparotomía de este enfermo quizás es la más difícil. ¿Por qué? Porque el daño puede ir del estómago al colon y en ese caso sí quizás lo único que haya que hacer por el enfermo es cuidados paliativos. Si uno encuentra segmentos comprometidos puede tomar distintas conductas, pero en general lo recomendable es la resección del intestino no viable y volvemos a decir lo que dijimos recién, el resultado dependerá del intestino remanente. Es por eso que es importante pensar qué ofreceremos y si ofreceremos lo mismo a todos los pacientes.
El hallazgo intraoperatorio obligará a plantear estrategias futuras, de las cuales vamos a ver ahora, ya que todo dependerá de la longitud del intestino, del segmento residual, no es lo mismo dejar yeyuno que íleon, de la condición de la mucosa remanente, de la capacidad funcional del paciente y de la complejidad del centro. Es decir, que después que decidamos qué vamos a tener que sacar, pensaremos si el paciente va a quedar con chances de suficiencia intestinal, nutricional transitoria, insuficiencia transitoria o insuficiencia nutricional crónica e irreversible. Vamos a empezar a pensar un poco. Este es el caso de una paciente joven de 72 años que se presentó con un cuadro de dolor abdominal y signos de obstrucción intestinal. La paciente entra a quirófano bajo la sospecha de obstrucción y nos encontramos con el diagnóstico de una isquemia intestinal de todo el delgado y colon derecho. El cirujano llama a nuestro servicio desde quirófano diciendo, ¿qué hago? ¿Cuál sería la recomendación? La recomendación nuestra es la que hoy se hace en estos pacientes, que es resecar todo el intestino necrótico, cerrar el duodeno, colocar un tubo de gastroduodenostomía, y esta es la anatomía postquirúrgica del paciente. Esta paciente va a vivir, pero va a quedar sin longitud intestinal, no va a tener superficie absortiva y claramente tiene un compromiso motor, no tiene motor. Por lo tanto, tendrá un tracto no reconstructible, hipersecreción gastrobiliopancreática y reducción del flujo portal. La paciente debe ser iniciada en nutrición parenteral total. Y aquí viene el nuevo paradigma a pensar, ¿qué prima en esta enferma? ¿De la vida o la calidad de vida? Esto varía de acuerdo al tipo de paciente. Yo le voy a contar la historia de una paciente que a los 5 meses de estar en nutrición parenteral total empieza a desarrollar enfermedad hepática, 72 años. Es evaluada para trasplante intestinal, es listada. Se trasplantó, como pueden ver aquí, con una bilirrubina muy elevada, casi 12. Se resolvió luego del trasplante. Esta paciente vivió 8 años después del trasplante, conoció 10 nietos y murió de un infarto con intestino funcional. La enferma pudo vivir a pesar de ser una paciente geronte. Hoy, la isquemia intestinal constituye el 18% de los pacientes que en general llegan con short gut a lista de trasplante de intestino. La opción de consultar a un equipo quirúrgico que conozca un poco más del tema, es muy útil para el paciente, ya que le ofrece una posición a futura. En el pasado, este paciente hubiera estado muerto 8 años antes. Y la opción de compartir la responsabilidad inicial de la decisión de dejar un paciente que tenía una vida normal para pasar a ser lo que hoy llamamos un paciente que tiene una discapacidad visceral, es más fácil tomarla en forma compartida que para un cirujano en un solo hospital en el medio de la noche. El concepto de poder hacer una enterectomía total con opción de trasplante hoy se debe incorporar a la formación médica. Como decíamos recién, en nuestro servicio en Fundación Favaloro, la isquemia y la trombosis constituyen el 12.7% de las consultas de los pacientes que se presentaron con insuficiencia intestinal para trasplante. Cuando uno habla de isquemia aguda venosa, nos encontramos con una situación similar, síntomas inespecíficos, pero que dista un poco de lo arterial. Primero hay distensión, porque al estar tapado el outflow del intestino, el intestino tiende a edematizarse, no a hacer edema del mesenterio. Hay menos acidosis láctica y menor descompensación hemodinámica, y ayuda mucho el conocer si el paciente tuvo abortos previos, trombosas venosas profundas o cirugías recientes. Los antecedentes o los posibles trastornos de trombofilia ayudan a pensar en el diagnóstico. La ecografía es muy útil, pues si hay líquido libre uno lo puede punzar. Si la punción muestra líquido citrino, inmediatamente se debe empezar anticoagulación. Si el líquido es hemático, está indicada la cirugía. Claramente, por tomografía computada, todos conocemos cuál es la diferencia: pared abdominal engrosada, refuerzo de la pared disminuido, dilatación intestinal prominente por ingurgitación venosa y la presencia de ascitis que no se va a ver en la trombosis o en la isquemia arterial. Lo que hay que definir es el tipo y extensión de la trombosis. ¿Por qué? Porque cuando uno trombosa la mesentérica, la trombosis se puede extender al confluente portal y tener trombosis porto-espleno-mesentérica. Y de ahí dependerá el manejo. En general, inicialmente hay que empezar de heparinización rápida, esto tiene un nivel de evidencia 2A y C. Cuando no se puede, se hace intervencionismo con trombolisis selectiva, y la cirugía de resección debe ser la última posibilidad, ya que la mayor parte de los pacientes se tratan con heparinización hoy sin resección.
El problema es cuando la trombosis no puede resolverse y el paciente la cronifica, ya que desarrollarán hipertensión portal y van a ser potencialmente candidatos a cirugía o trasplante. Aquí va el caso 2. Paciente, 67 años, antecedente de 2 abortos, diagnosticada de enfermedad de Crohn. En el 2013 hace una hemicolectomía derecha más una enterectomía ileal por fístula y recibe anastomosis iliotransversa. Al 5.º día posoperatorio debuta con dolor abdominal progresivo, distensión abdominal, escaso líquido libre y la tomografía computada nos muestra esta imagen. Trombosis difusa de la aorta intrahepática, de la aorta y de la mesentérica superior. En base a lo hablado, ¿qué tratamiento proponemos? Postoperatorio reciente de una cirugía de resección colónica. Lo que decidimos nosotros fue iniciar la anticoagulación con heparina y se hizo siguiendo la técnica de TIPS, la trombectomía percutánea transyugular de todo el trombo portomesentérico por vía nuevamente transyugular transhepática. Se trombectomizó en forma completa y la paciente puede ser dada de alta 8 días luego de la trombosis completa sin trombosis residual. Este es un caso contrario, paciente de 72 años con historia de cirrosis biliar primaria derivada por alteración de la función hepática y MEL de 16. Durante la evaluación para trasplante se encuentra que desarrolla trombosis portal, colateralización que se puede ver aquí periesplénica, shunt esplenorenal espontáneo, trombosis y colateralización total de la mesentérica, y pues si quedan dudas de su anatomía, aquí tienen la anatomía de la paciente. No tiene porta, tiene colaterales y tiene una gran vena que drena por las ilíacas a la cava inferior. ¿Qué hacemos con esta paciente? Opciones: trasplante multivisceral o trasplante hepático aislado. Hoy, trombosis grado 4 tienen como indicación el trasplante multivisceral de no ser posible el trasplante hepático. El centro que más experiencia presentó, que es el grupo de Indianápolis en Estados Unidos, presentó una serie global de 78 pacientes, 15% gerontes, 70% de sobrevida a más de 3 años por trombosis. En nuestro grupo preferimos todavía indicar el aislado. Con esto termino. Isquemia intestinal postquirúrgica. Es la peor situación que le puede pasar a un cirujano. Esta es la historia de una paciente de 65 años, muy delgada, colitis ulcerosa. Se le hizo una colectomía subtotal en el 2006 y en el 2007 se le propone una reconstrucción ilional con pouch. Durante la cirugía, un cirujano muy avesado estaba festejando su pouch número 500, inadvertidamente secciona la raíz del mesenterio. 45 minutos después de intentar anastomosarla, no podía, llama al grupo de trasplante y luego de 45 minutos de intentos frustros, la pregunta que nos hace es ¿qué hacemos? 3 opciones: enterectomía total, rehabilitación y parenteral de por vida, enterectomía nutricional y trasplante o enterectomía e intentar un autotrasplante. Eso fue lo que se hizo. Aquí pueden ver la reperfusión, ven un gap de 2 centímetros de arteria mesentérica que estaba seccionada por la cirugía,